Su abogado se inclinó y le susurró 5 palabras, solo 5, y el rostro de Vincent, ese rostro arrogante y autosatisfecho que Alexis Dunst había observado durante 15 años al otro lado de la mesa del desayuno, se volvió completamente blanco. Sus manos comenzaron a temblar, los papeles que había estado tan ansioso por firmar se agitaban como hojas en una tormenta. Y Alexis, por primera vez en 3 años, sonrió. Pero ese momento pertenecía al final de un juego largo y paciente, así que el comienzo era importante. Alexis tenía 34 años y hasta 3 meses antes había estado casada con Vincent Mercer, 15 años de matrimonio, más tiempo del que duran la mayoría de las promesas brillantes, más de lo que cualquiera pensó que su silencio podría soportar. Conoció a Vincent cuando tenía 17 años, recién graduada de la secundaria antes de tiempo, no porque fuera una genio, sino porque era práctica, motivada y estaba desesperada por salir de la casa de sus padres. Consiguió un trabajo como archivista en el bufete Henderson and Price Law Firm, salario mínimo, máximos cortes de papel, pero era suyo. A los 18 ya se había convertido en asistente legal, hábil con los detalles, los números y la silenciosa capacidad de escuchar sin ser vista. Vincent tenía 24 años cuando se conocieron en un evento de clientes, encantador, ambicioso, hablando del futuro como si ya le perteneciera, como si el éxito solo estuviera esperando a que él llegara para reclamarlo. Dijo que construiría un imperio inmobiliario, Alexis dijo que podía ayudarle con el papeleo. Romance, lo llamaron. Se casaron cuando ella tenía 19 años, Tyler llegó cuando ella tenía 20. Alexis siguió trabajando a tiempo parcial mientras criaba a su hijo, construía su fondo de retiro y ahorraba cada dólar extra, porque la regla de su abuela era firme como un latido: una mujer debía tener su propio dinero, no dinero secreto, siempre aclaraba su abuela, solo suyo, algo que nadie pueda quitarle. Cuando Alexis tenía 23 años, el negocio de Vincent finalmente despegó y él le pidió que dejara el bufete para ayudarlo a tiempo completo, llevar las cuentas, atender clientes, coordinar contratistas, ser alguien en quien pudiera confiar por completo. Así que Alexis se convirtió en su todo no remunerado: contadora, administradora de oficina, enlace con clientes, decoradora de interiores para casas modelo, coordinadora de marketing, organizadora de eventos, mientras también criaba a Tyler, gestionaba el hogar y mantenía a todos alimentados y razonablemente tranquilos. Su título oficial era esposa, su título no oficial era todo lo demás. Durante 11 años volcó su vida en construir el sueño de Vincent mientras Vincent recogía el crédito, los premios y el reconocimiento. En los eventos de la industria ella era la esposa de Vincent. En las celebraciones él agradecía a su equipo, a sus mentores, a su visión, y de alguna manera nunca terminaba de agradecerle a ella. Luego llegó el cambio, decisiones tomadas sin consultarla, noches largas que se multiplicaban, críticas cada vez más duras sobre cómo se vestía, las comidas que cocinaba, su falta de ambición. La ironía era cruel: ella manejaba toda la oficina administrativa gratis mientras criaba a su hijo y mantenía su vida organizada, y aún así la acusaban de no ser ambiciosa. 3 meses antes del tribunal, Vincent llegó a casa un martes por la noche mientras Alexis preparaba la cena, su favorita, porque al parecer ella era adicta al esfuerzo no apreciado. La sentó en la mesa de la cocina, con un rostro ni triste ni arrepentido, solo profesional, y le dijo que quería el divorcio. Luego dijo que quería la casa, los autos, el negocio, todo. Ella podía quedarse con Tyler. Lo dijo como si estuviera pidiendo de un menú: los bienes para él, el hijo para ella, gracias. Alexis lo miró, atónita por la forma tan casual en que trataba a su hijo de 15 años, como si Tyler fuera una pizza sobrante que se le permitía quedarse por cortesía. Lo que Alexis no sabía en ese momento, pero descubriría después, era que Vincent lo había estado planeando durante meses. Ya tenía abogado, Harold Whitfield, caro y experimentado, construyendo una estrategia de salida mientras Alexis preparaba comidas y programaba citas con el dentista. El golpe no terminó ahí. Al día siguiente llegó Lorraine Mercer, la madre de Vincent, perfectamente arreglada y ensayada, con una simpatía que parecía una actuación, y le dijo a Alexis que debería haber intentado más mantenerlo feliz. Los hombres tienen necesidades, querida, dijo Lorraine,
como si explicara algo complicado a alguien lento. Alexis tragó el insulto y el dolor porque la semana se volvió un borrón de documentos, acuerdos, plazos y una velocidad que se sentía como ahogarse. Todos vieron a una mujer cuyo mundo se había derrumbado. Nadie vio a la mujer que llevaba 3 años preparándose en silencio. Durante esa primera semana, Vincent trasladó a Alexis al cuarto de invitados, y lo que antes había sido su hogar se convirtió en un museo de su borrado. Los armarios se redujeron, él le permitió generosamente quedarse con 2 pequeñas secciones, dejando claro el mensaje: esta ya no es tu casa. En menos de 2 semanas empezó a traer a Britney Sawyer, de 27 años, empleada de su empresa, con una imagen perfecta de Instagram, reflejos rubios, uñas impecables, pantalones de yoga que costaban más que la compra semanal de Alexis. Britney entró en la cocina de Alexis como si fuera suya, usó el delantal de Alexis, el delantal de su abuela, mientras hacía batidos con la licuadora de Alexis. Más joven que el matrimonio de Alexis, más joven que su bolso favorito, sonreía con naturalidad mientras ocupaba espacio. Vincent exhibía a Britney como un trofeo, sentándose con ella en el sofá de Alexis, viendo la televisión de Alexis, comiendo en los platos de Alexis, con el brazo alrededor de Britney justo delante de Alexis, como si Alexis fuera un mueble. La humillación aumentó en pasos ordenados. Vincent canceló la tarjeta de crédito personal de Alexis. Necesitamos separar las finanzas, dijo como si fuera razonable, luego la tarjeta conjunta. Después sugirió que Alexis probablemente debería buscar otro lugar donde quedarse mientras arreglamos las cosas, como si fuera una invitada que se había quedado demasiado tiempo en su propia vida. Lorraine llegó para ayudar a empacar. Ayudar significaba revisar las pertenencias de Alexis y decidir qué merecía conservar. Ropa vieja, bien. Algunas fotos familiares. Cuando Lorraine llegó a la caja de recetas de la abuela, dudó como si considerara quedársela. ¿Las joyas que Vincent había comprado durante 15 años? No permitidas. ¿Los muebles que Alexis había elegido? No permitidos. ¿Cualquier cosa de valor? Bienes matrimoniales, explicó Lorraine, y Vincent tenía derecho a ellos. Lorraine empacó las cosas de Alexis en bolsas de basura, no en cajas, como si sacara la basura. A pesar de todo, Alexis creyó que tenía a una persona en quien confiar, Diane Holloway, su mejor amiga desde la secundaria, 20 años de amistad entre novios, rupturas, bebés y todo lo demás. Diane fue la primera en enterarse del anuncio de Vincent, la primera en llegar con vino, la primera en ofrecer su hombro para llorar. Dijo que Alexis merecía algo mejor, que Vincent estaba cometiendo un gran error, palabras de apoyo, tono suave. Pero algo no encajaba. Vincent parecía saber los planes de Alexis antes de que ella los dijera. Cuando Alexis mencionó a Diane que pensaba luchar por la casa, Tyler volvió a casa diciendo que papá le había dicho que no funcionaría. Cuando Alexis le dijo a Diane que miraba apartamentos en un barrio específico, Vincent comentó que esa zona era demasiado cara para ella. Entonces la verdad encajó con una claridad enfermiza. Diane había estado enamorada de Vincent durante años, la forma en que se iluminaba cuando él entraba en una habitación, cómo reía demasiado fuerte sus bromas, lo elogiaba en exceso, siempre preguntaba primero por él: ¿cómo está Vincent? ¿Cómo va el negocio? ¿Es feliz Vincent? Vincent, que coleccionaba admiradores como otros coleccionan sellos, sabía exactamente cómo usarla. La hacía sentirse especial e importante. Probablemente insinuó que habría algo después del divorcio, le dio la esperanza justa para mantenerla leal. La mejor amiga de Alexis se había convertido en su espía, 20 años de amistad vendidos por coqueteos y promesas vacías. La traición de Diane dolió, pero la herida más profunda fue Tyler. Tyler vio a Britney, vio a Lorraine empacando bolsas de basura, vio a Vincent mirar a Alexis como si no fuera nada, y Vincent trabajó en él día tras día, goteando veneno. Tu madre está haciendo esto difícil, solo quiero que todos sean felices, ella está alargando todo, yo intento ser justo. Tyler no se volvió furioso, se volvió distante, confundido, atrapado entre sus padres, y Vincent era convincentemente suave. Alexis podía perder la casa, el dinero, el trabajo de 15 años, pero ver a Tyler mirarla como si ella fuera el problema, ver la duda nublar su rostro,
dolió más que todo lo demás. Alexis contrató a una abogada, Nina Castellano, de 52 años, afilada como una navaja, sin paciencia para tonterías. Nina revisó la situación y planteó la pelea. Alexis había ayudado a construir el negocio y tenía derecho a la mitad, la casa, la empresa, las cuentas. Nina esperaba rabia, exigencias, guerra. Pero Alexis preguntó en voz baja qué pasaría si no quería pelear. Nina la miró como si hablara otro idioma, como si hubiera sugerido enviarle a Vincent una canasta de frutas. Nina pensó que Alexis estaba rota, deprimida, vencida. Nina no conocía el secreto de Alexis. Alexis se mudó con Tyler a un pequeño apartamento, 2 dormitorios, un baño, una cocina del tamaño de su antigua despensa, cajas apiladas en la habitación de Tyler como un monumento a su caída. Mientras tanto, Vincent publicaba fotos con Britney, nuevo capítulo, nueva energía, bendecido, y Lorraine celebraba como si la victoria estuviera garantizada. Amigos daban consejos, la familia quería sangre, todos veían a una mujer que se rendía. Todos estaban equivocados. Ser subestimada hizo que la gente dejara de observar, dejara de proteger sus secretos, y fue exactamente entonces cuando Alexis aprendió todo lo que necesitaba. Llevaba 3 años cargando la verdad real, esperando el momento en que Vincent exigiera lo que creía que eran activos y, sin darse cuenta, exigiera lo que en realidad eran. El secreto comenzó 3 años antes, una noche cualquiera de martes, cuando Vincent estaba trabajando hasta tarde, otra vez. Alexis estaba sentada con los libros de la empresa, conciliando cuentas, haciendo el trabajo poco glamoroso que mantenía todo en pie, y notó algo extraño, una transferencia a una cuenta que no reconocía, luego otra, y después un patrón. El dinero fluía hacia lugares que ella nunca había visto. Investigó más a fondo, se quedó despierta hasta las 3 de la madrugada siguiendo el rastro, y lo que encontró le heló la sangre. Vincent había estado pidiendo préstamos sobre todo lo que poseían. La casa, hermosa y admirada, tenía 3 hipotecas, el préstamo original de $400,000, una segunda hipoteca de $350,000 tomada 4 años antes y una tercera de otros $350,000 tomada 2 años antes. Total adeudado, 1,1 millones. Valor real, $850,000. Estaban $250,000 por debajo del valor de una casa que Alexis creía que era totalmente suya. El negocio estaba peor, líneas de crédito al máximo por $200,000, impuestos atrasados por $85,000, deudas con proveedores por $120,000, préstamos de equipos por $75,000. Casi $500,000 en deudas empresariales. Incluso los autos no eran realmente suyos, 3 vehículos en leasing con pagos finales pendientes. No poseían nada, solo tenían obligaciones mensuales muy costosas. A las 3 de la mañana Alexis estaba rodeada de impresiones y hacía cuentas, deuda total de aproximadamente 1,9 millones, valor real de los activos quizá 1,6 millones. Estaban al menos $300,000 en negativo. ¿Y a dónde había ido el dinero? Alexis rastreó las transacciones durante semanas, pieza por pieza, hasta que surgió una imagen devastadora y precisa. Inversiones en criptomonedas, $180,000, perdidos. Juego, $75,000, desaparecidos. Un apartamento que Alexis no conocía, alquilado para una mujer que tampoco conocía, $60,000 en renta inmobiliario. Gastos de estilo de vida que nunca llegaron a casa, relojes, trajes, viajes a los que Alexis nunca fue invitada, otros $85,000. Vincent no estaba construyendo un imperio, estaba construyendo un castillo de naipes con cartas prestadas y en llamas. La riqueza era como la vida de un maniquí, convincente a la distancia, completamente hueca de cerca. El primer impulso de Alexis fue confrontarlo, gritar, llorar, exigir respuestas, pero conocía a Vincent. Lo había visto retorcer historias, explicarlo todo, hacer que otros se sintieran locos por hacer preguntas y culparlos de sus propias decisiones. Peor aún,
si Vincent sabía que ella sabía, podría intentar tomar control de lo poco que ella aún tenía por separado. Alexis siempre había guardado algo propio, la regla de su abuela. Tenía un plan de jubilación individual de su antiguo bufete, transferido cuando renunció, nunca tocado, que había crecido hasta unos $180,000, suyo, ganado por ella, legalmente separado. Y su abuela le había dejado $340,000 cuando Alexis tenía 28 años, con un testamento específico, solo para Alexis. Ella lo mantuvo separado durante 6 años, sin mezclarlo con las finanzas de Vincent ni usarlo para gastos del hogar. Su abuela había mantenido su propia cuenta durante 50 años, repitiendo siempre la misma frase: no es dinero secreto, es mío, y Alexis entendió esa sabiduría con dolorosa claridad. Alexis tenía alrededor de $520,000 legalmente separados. Así que no confrontó a Vincent. Se protegió a sí misma y a Tyler. Con la ayuda de su tío, un contador retirado, creó un fideicomiso irrevocable para Tyler. Su plan de jubilación y su herencia fueron a ese fideicomiso. Alexis no figuraba como beneficiaria, y Vincent mucho menos. Era para el futuro de Tyler, la universidad, una primera casa, emergencias, y era intocable. Luego Alexis documentó todo, cada hipoteca, cada cuenta oculta, cada transacción sospechosa. Imprimió copias y las guardó en la casa de su hermana, colocó otras en una caja de seguridad y guardó todo en una unidad cifrada. Y después esperó. Sabía que Vincent se iría tarde o temprano, hombres como él se aburren, encuentran a alguien más joven, deciden que merecen más. Alexis solo tenía que estar preparada. Durante 3 años lo vio cavar más profundo, sonrió en cenas sociales sabiendo que su vida estaba sobre arenas movedizas, se volvió experta en paciencia y en fingir. Cuando Vincent finalmente pidió el divorcio y exigió la casa, los autos, el negocio, todo, Alexis casi se rió en voz alta. No estaba pidiendo activos, estaba exigiendo deuda, solo que aún no lo sabía. Cuando Alexis colocó 3 carpetas sobre el escritorio de Nina Castellano, 3 años de pruebas, Nina leyó en silencio durante casi 1 hora, y cuando levantó la vista, la compasión había desaparecido. Alexis explicó la trampa sencilla: si Vincent se quedaba con los activos, también asumiría las obligaciones, la herencia y la jubilación de Alexis permanecerían separadas y protegidas en el fideicomiso de Tyler. Nina se recostó en su silla, la duda reemplazada por asombro, y sonrió lentamente, de una forma peligrosa. La trampa estaba lista, la documentación era impecable, los números estaban verificados. Todo lo que Alexis tenía que hacer era dejar que Vincent creyera que estaba ganando. Los siguientes 3 meses se convirtieron en una clase magistral de actuación. Alexis se convirtió en lo que todos esperaban: rota, derrotada, apenas resistiendo. Llegaba a las mediaciones con los ojos rojos y las manos temblorosas, hablaba en voz baja, con duda, como si toda su confianza se hubiera evaporado. Pidió tan poco que incluso el mediador parecía incómodo: un acuerdo en efectivo de $50,000, sus pertenencias personales y custodia compartida de Tyler. Nada más. Vincent aceptó de inmediato, probablemente esperando una pelea por la mitad de todo. En cambio, Alexis pidió migajas y Vincent la miró con algo parecido a lástima, como si fuera un animal herido al que estaba sacrificando con generosidad. Cada semana la arrogancia de Vincent crecía, dejó de ser cuidadoso, dejó de fingir que era razonable, le decía a todo el mundo que Alexis ni siquiera había luchado, simplemente se rindió, y Lorraine presumía en todas partes que Vincent se quedaba con todo y que Alexis no recibiría ni un centavo. Para celebrar, Vincent se compró un reloj de $15,000 usando dinero de la empresa para gastos personales, cavando el hoyo aún más profundo. Lo usó en la mediación, asegurándose de que Alexis lo viera. Llevó a Britney a la Maison, el restaurante francés donde él y Alexis habían celebrado su 10º aniversario, y publicó fotos con el mensaje: la vida es buena cuando estás con la persona correcta, como si la historia fuera desechable. Britney redecoró la casa, reemplazó muebles, colgó nuevo arte y, lo peor de todo, pintó de gris básico la cocina verde salvia que Alexis había elegido con tanto cuidado.
Alexis había pasado 3 semanas eligiendo ese color, con muestras, pruebas de luz y esfuerzo obsesivo, y luego lo vio desaparecer bajo el gris como si nunca hubiera importado. Diane seguía llamando, buscando información bajo la apariencia de preocupación. Alexis le seguía el juego con una voz quebrada: solo quiero que termine, ya no puedo luchar, no tengo energía, y en cuestión de horas Vincent lo sabía, relajándose aún más, bajando la guardia. Diane creía que era astuta, en realidad solo era una mensajera. Mientras tanto, Tyler observaba todo. Notó el reloj de $15,000 de su padre y al mismo tiempo escuchó a Vincent decir que no podían pagar el viaje escolar de Tyler a Washington, D.C. Vio las bolsas de compras de Britney acumulándose mientras oía quejarse de que el dinero estaba ajustado. Percibió la desconexión entre el estilo de vida que Vincent mostraba y las excusas que daba. Una noche, Tyler se sentó en la mesa de cocina de segunda mano del pequeño apartamento de Alexis, la miró con seriedad y preguntó en voz baja, con honestidad: «Mamá, ¿papá es realmente rico?». Alexis lo miró y luego le preguntó qué pensaba él. Tyler reflexionó y dijo que algo no estaba bien, que Vincent estaba fingiendo. Alexis le apretó la mano y le dijo que esperara un poco más. Un chico de 15 años vio la verdad antes de que 2 abogados y un contador certificado pudieran sacarla a la luz. Entre bastidores, Nina preparaba todo con precisión quirúrgica. El acuerdo principal de divorcio establecía que Alexis renunciaba a todos los derechos sobre los bienes matrimoniales, la casa, el negocio, los vehículos, todo pasaría a Vincent. A cambio, Alexis recibiría $50,000 y se marcharía. Pero adjunto al acuerdo había un anexo, una declaración detallada de responsabilidades que enumeraba cada deuda, hipoteca, préstamo y obligación vinculada a esos bienes. Cuando Vincent firmara por los activos, asumiría también las responsabilidades, las hipotecas serían suyas, las deudas del negocio pasarían completamente a él y las obligaciones de los vehículos también. Legal, correcto, devastador. 2 semanas antes de la audiencia final, Harold Whitfield llamó a Nina con preocupaciones. Vincent estaba asumiendo activos significativos y Harold quería una auditoría financiera completa para verificarlo todo. Nina aceptó con calma proporcionar la documentación, pero cuando Harold llevó el tema a Vincent, él lo rechazó de inmediato. Nada de auditorías, insistió, él había construido la empresa, sabía exactamente cuánto valía y no iba a pagarle a un contador para que le dijera lo que ya sabía. Harold insistió con firmeza, y Vincent lo cortó. Britney quería que terminara, él quería que terminara, sin más retrasos. Harold, con 30 años de experiencia legal, sabía cuando un cliente estaba a punto de cometer un error, y también sabía que no podía obligarlo a ser prudente. Presentó un documento de renuncia en el que constaba que había recomendado una revisión independiente y que Vincent la rechazaba en contra del consejo legal. Vincent lo firmó sin leer. La noche antes del juicio, Vincent le envió un mensaje a Alexis: «Gracias por no hacer esto desagradable». Alexis miró el mensaje durante mucho tiempo, 15 años comprimidos en una sola línea de arrogancia, y respondió: «Solo quiero lo mejor para Tyler». El fideicomiso de Tyler. El futuro de Tyler. Y un padre a punto de aprender la lección más cara de su vida. Nina llamó, jueves a las 9 de la mañana, audiencia final, jueza Patricia Holden. Alexis miró a su alrededor en el pequeño apartamento, los muebles de segunda mano, las cajas, la cocina verde salvia que ella misma había pintado porque le recordaba a la esperanza, y respondió con la verdad: llevaba 3 años lista. Jueves por la mañana, 17 de abril, 9 de la mañana, sala 4B. Alexis recordaba cada detalle: la luz del sol entrando por las ventanas altas, el olor a madera vieja y acera del suelo, el murmullo de los abogados moviendo papeles. 15 años terminarían allí, 3 años de paciencia se pagarían con tinta. Vincent llegó primero, vestido con su mejor traje, el Armani gris carbón que Alexis le había ayudado a elegir para una cena con clientes 3 años antes. Su reloj brilló al estrechar la mano de Harold. Parecía confiado, relajado, como un hombre a punto de cerrar un trato favorable. Britney esperaba en el pasillo,
sin poder entrar, deslizando el dedo por su teléfono con maquillaje perfecto y un bolso de diseñador, como si aquello fuera solo otra cita más. Lorraine estaba sentada en la galería, vestida para celebrar, sonriendo a Alexis con la suficiencia de alguien convencido de que el juego ya estaba ganado. Alexis llegó unos minutos después de Vincent con un vestido azul marino sencillo, sin joyas, el cabello recogido en un moño bajo, luciendo cansada y derrotada. Perfecto. La jueza Patricia Holden entró, a principios de los 60, cabello plateado, gafas de lectura, 30 años en el tribunal de familia, una mujer que ya había visto todos los trucos y no se inmutaba fácilmente. Revisó el expediente y confirmó que había un acuerdo. Harold se levantó. Vincent asumiría todos los bienes matrimoniales, la residencia, el negocio, los vehículos, y Alexis recibiría $50,000. Nina se levantó. Correcto, Alexis renunciaba a todas las reclamaciones y aceptaba el acuerdo. La jueza Holden miró directamente a Alexis, estudiando su rostro en busca de coerción, de miedo, de señales de que estaba siendo presionada para aceptar una decisión terrible. Alexis mantuvo la voz suave y ligeramente inestable. Sí, lo entendía, sí, entraba voluntariamente, nadie la presionaba, solo quería que su esposo tuviera todo lo que había pedido, quería que terminara. La jueza dudó un momento, considerando si debía insistir más, pero Alexis estaba representada, respondía con claridad y era una mujer adulta tomando su propia decisión. La jueza procedió. El secretario repartió los documentos, página tras página, con firmas requeridas cada 3 páginas. Vincent firmó con entusiasmo, apenas mirando, ansioso por terminar y volver a su nueva vida. Alexis firmó despacio, con cuidado, saboreando cada trazo, porque cada firma era una puerta que se cerraba detrás de ella y otra que se abría delante. Vincent sonrió a Lorraine, Lorraine asintió con aprobación. El teléfono de Vincent vibró, probablemente Britney, y lo revisó durante su propia audiencia de divorcio, un pequeño detalle que lo definía perfectamente. Harold hizo lo que hacen los buenos abogados, revisó el paquete completo una última vez. Acuerdos principales firmados, lista de activos firmada, términos del acuerdo firmados. Entonces llegó al anexo, la declaración de responsabilidades. El rostro de Harold cambió mientras leía, la confusión apareció. Pasó páginas, esperando haber leído mal. No fue así. Su rostro palideció. Se inclinó hacia Vincent y le susurró, con urgencia discreta, que necesitaban hablar. Vincent lo apartó con la mano. Ahora no, ya casi terminamos. La voz de Harold se volvió más tensa en un susurro. Vincent estaba asumiendo todas las deudas, hipotecas, gravámenes del negocio. Todo estaba allí, estaba aceptando responsabilidad personal. Por primera vez, Vincent miró realmente lo que había firmado. Alexis observó cómo sus ojos recorrían las cifras y cómo el color se le iba del rostro. Casa, 1,1 millones adeudados, valor de mercado, 850,000. Negocio, 480,000 en deudas combinadas. Vehículos, 115,000 en obligaciones de arrendamiento. Responsabilidades adicionales, 200,000. Deuda total, aproximadamente 1,9 millones. Valor neto de todo lo que acababa de reclamar, menos 300,000. Vincent no había ganado un premio, había heredado una factura. Se levantó de golpe, la silla raspando el suelo, la voz elevándose. Esto no era correcto, Alexis lo había ocultado, era fraude. La voz de la jueza Holden lo cortó en seco. Señor Mercer, siéntese. Vincent insistió en que los números eran falsos, que los documentos estaban manipulados. El tono de la jueza no admitía discusión. Siéntese. Vincent se sentó, las manos temblando, el pánico reemplazando su sonrisa confiada. La jueza Holden miró la declaración y luego a Vincent. Eran deudas asociadas a los activos que él estaba reclamando, activos a su nombre y de su empresa. ¿No conocía su propia situación financiera? Silencio.
Harold se aclaró la garganta y dejó constancia de que había aconsejado a su cliente realizar una revisión financiera independiente. Vincent se había negado, había documentación. Presentó la renuncia firmada por Vincent, reconociendo la recomendación de Harold y su rechazo. La jueza Holden la revisó y dijo lo evidente, se le aconsejó verificar, decidió no hacerlo, firmó una renuncia. ¿Es correcto? Vincent miró el documento como si lo hubiera mordido. La jueza preguntó si era su firma. La pausa de Vincent fue larga antes del sí, en voz baja. La conclusión de la jueza fue clara, asumió el riesgo voluntariamente, el acuerdo se mantenía. Vincent se volvió hacia Alexis, la desesperación quebrando su voz, tú lo sabías. Alexis sostuvo su mirada con calma. Había sido su contadora durante 11 años. Lo sabía todo. El rostro de Vincent pasó por la confusión, la ira, la traición y el miedo, hasta llegar finalmente a la emoción que Alexis había esperado durante años, la realización, la comprensión de que él mismo se había hecho esto. Intentó retirar el acuerdo, alegando que no entendía lo que había firmado, diciendo que no era justo. La jueza Holden negó con la cabeza y explicó, sin suavizar nada, que él había firmado ante el tribunal declarando que comprendía el acuerdo, estaba representado por un abogado competente, rechazó una revisión adicional. Alexis no ocultó nada, esas eran sus deudas, sus hipotecas, sus obligaciones. El acuerdo era definitivo. El mazo cayó. Alexis obtuvo su acuerdo. Vincent se quedó con los activos según lo pactado, junto con todas las responsabilidades asociadas. El matrimonio quedó disuelto. Alexis se puso de pie, alisó su vestido, tomó su bolso y miró a Vincent una última vez. Él estaba hundido en la silla, con los papeles esparcidos, su mundo derrumbándose. Alexis habló en voz baja, sin gritar ni presumir, simplemente entregando la verdad como un sobresellado. Él había dicho que quería todo excepto a Tyler, ella le había dado exactamente lo que pidió. Luego salió sin mirar atrás. En el pasillo, la voz de Vincent se elevó, gritándole a Harold, exigiendo saber cómo había pasado todo, amenazando con demandas. Las respuestas de Harold se mantuvieron tranquilas, le dijo que debía haber hecho una auditoría, lo tenía por escrito. Vincent se negó. A través de las puertas de cristal, Alexis vio cambiar el rostro de Britney mientras escuchaba. Britney miró a Vincent, lo miró de verdad, y vio algo distinto al hombre exitoso que creía estar obteniendo. Britney se fue antes de que Alexis llegara al ascensor, con los tacones resonando rápido, sin mirar atrás. La salida de Britney fue más rápida que su entrada en el matrimonio, y al menos en eso fue coherente. Afuera, el sol de abril calentó el rostro de Alexis. El cielo estaba azul, el aire era suave. Detrás de ella, su exmarido gritaba sobre justicia, fraude y como nada de eso era culpa suya. Delante estaba una nueva vida, más pequeña, más simple, pero completamente suya. El colapso fue rápido. En 2 semanas, Britney se mudó de la casa, empacó en medio de la noche y dejó una nota: esto no es a lo que me inscribí. La cocina gris quedó vacía. En un mes, Vincent intentó vender la casa, pero cuando debes más de lo que algo vale, no aparecen compradores, aparecen bancos llamando por pagos atrasados y agentes inmobiliarios sugiriendo ventas cortas. En 2 meses, el negocio comenzó a incumplir pagos. Los proveedores demandaron. La línea de crédito se congeló. La empresa de la que Vincent presumía, la empresa que Alexis había sostenido durante 11 años, se desmoronó en polvo. En 3 meses, Vincent se reunía con abogados de bancarrota, calculando qué activos podía proteger de los acreedores. La respuesta fue casi ninguno. El hijo perfecto de Lorraine empezó a llamar a familiares, a pedir préstamos, a presentarse con excusas. Lorraine afirmó que no sabía nada de las deudas, que Alexis debía haberlas ocultado de alguna manera, que Vincent había sido engañado. Pero los documentos contaban otra historia: hipotecas a nombre de Vincent, préstamos a nombre de Vincent, pérdidas en criptomonedas, deudas de juego, el apartamento secreto, todas sus decisiones, todas sus firmas. El boletín navideño de Lorraine ese año, bromearon después,
fue muy corto. Vincent estaba explorando nuevas oportunidades, es decir, oportunidades en reestructuración de deudas. Los conflictos paralelos se resolvieron con una simetría casi poética. Diane llamó alrededor de una semana después de la audiencia, con la voz temblorosa, diciendo que no tenía idea de que las cosas estaban tan mal, pidiendo perdón, intentando explicarse, tropezando con palabras sobre Vincent y sobre ella misma. Alexis no respondió. Algunos puentes no estaban destinados a repararse y algunas traiciones no merecían cierre. Diane llamó otra vez, y luego se detuvo. Lorraine intentó otro camino, usando a Tyler como mensajero. Dile a tu madre que no sabía nada, dile que lo siente, dile que quiere hablar. Tyler miró a su abuela, la mujer que había empacado la vida de su madre en bolsas de basura y la había llamado inútil, y le dijo con calma que su madre estaba ocupada construyendo su vida y no tenía tiempo para excusas. Lorraine quería perdón, Alexis quería paz. Y la paz, finalmente, fue lo que llegó. Tyler empezó a entender, no porque Alexis le diera discursos, sino porque vio cómo la realidad se desplegaba. Vio los documentos del tribunal, escuchó las excusas cambiantes de su padre, vio marcharse a Britney, vio a Lorraine desesperarse, vio derrumbarse toda la fachada. Aproximadamente un mes después del divorcio, Tyler se sentó con Alexis en el pequeño apartamento, ahora más estable y silencioso, y le dijo en voz baja que ella había esperado 3 años. Alexis le explicó que necesitaba saber que él estaría protegido sin importar lo que ocurriera entre sus padres. Tyler la abrazó, de verdad la abrazó, el tipo de abrazo que un chico de 15 años rara vez da, el que decía que entendía y que estaba orgulloso. Alexis utilizó el acuerdo de $50,000 para estabilizarse, el primer mes de alquiler, el depósito de seguridad, muebles básicos que no se tambaleaban, necesidades que no brillaban pero sostenían una vida. El fideicomiso permaneció intacto, $520,000 asegurados y legalmente fuera de alcance, la universidad y el futuro de Tyler protegidos de cualquier desesperación. Alexis se inscribió en cursos de diseño de interiores en el colegio comunitario, recuperando un sueño que había puesto en pausa a los 23 años cuando Vincent necesitaba que ella construyera su imperio, ahora construía el suyo. Empezó poco a poco y encontró a su primera clienta real, Sandra, de 52 años, recién salida de un matrimonio de 28 años, de pie en un apartamento vacío preguntando cómo se empieza de nuevo. Alexis pensó con cuidado y respondió con una verdad que parecía simple porque la había vivido, una habitación a la vez, un color a la vez, un día a la vez. Pintaron la cocina de Sandra de verde salvia. Sandra lloró al verla y dijo que eran lágrimas felices, nuevos comienzos, un color que no fingía. Luego, unos 3 meses después del divorcio, Vincent apareció en el apartamento de Alexis. Ella apenas lo reconoció. Había adelgazado de la peor manera, tenía ojeras profundas, su traje estaba arrugado, su reloj había desaparecido. Estaba en la puerta como alguien que había ido a la guerra con sus propias mentiras y había regresado derrotado. Por un momento Alexis casi sintió lástima por él, casi, pero no lo suficiente como para olvidar las bolsas de basura, la crueldad, la traición y la forma en que trató a Tyler como una molestia. Vincent dijo que no sabía que todo estaba tan mal. Dijo que había cometido errores. Dijo que no pretendía que nada de esto ocurriera. Alexis se apoyó en el marco de la puerta y lo miró de verdad, al hombre que había amado casi la mitad de su vida, al hombre que la había desechado, al hombre que se estaba ahogando en las consecuencias. Vincent preguntó si podían hablar, si quizá podían arreglar algo. No pudo terminar la frase, no pudo pedir directamente lo que quería, su ayuda. Después de todo, todavía quería su trabajo, su competencia, su rescate. Alexis le recordó la frase que él había dicho con tanta ligereza, había pedido todo excepto a Tyler, había obtenido exactamente lo que quiso. Vincent dijo, por favor. Alexis dijo adiós. Cerró la puerta. Vincent se quedó en el pasillo durante 10 minutos. Alexis lo sabía porque lo observó por la mirilla mientras comía helado, no por crueldad gratuita, sino por una extraña sensación de alivio, la prueba de que su vida ya no pertenecía a sus exigencias.
Más tarde, cuando Tyler se fue a dormir, Alexis se sentó en su pequeña sala y miró la foto de su abuela en el estante. La caja de recetas estaba a su lado, lo único que Lorraine casi se llevó, lo único que realmente importaba. Alexis le agradeció en silencio a su abuela por haber tenido razón: mantén tu propio dinero, conoce tu valor y nunca permitas que nadie te haga sentir pequeña. El apartamento estaba en silencio y no se parecía en nada a la casa en la que había vivido durante 15 años, pero era suyo. Cada color de pintura, cada mueble, cada decisión, suya. Y por primera vez en más tiempo del que podía recordar, se sintió libre. Pero la libertad no era ruidosa, era la ausencia constante del miedo, la capacidad de respirar sin anticipar la próxima exigencia. Tyler también empezó a recuperarse, la distancia se transformó en claridad. Ya no tenía que elegir entre mentiras porque la realidad eligió por él. Podía ver quién intentó protegerlo y quién intentó usarlo. Alexis no le pidió que odiara a su padre, simplemente dejó de permitir que Vincent reescribiera la historia. La verdad ya había sido firmada frente a una jueza. Esa verdad también llevaba una lección silenciosa que se asentó en los huesos de Tyler: la confianza sin honestidad se derrumba, y quienes hacen el trabajo merecen respeto. La vida de Alexis se volvió más pequeña, pero más real. Aprendió que la estabilidad no era una mansión, era una cocina pintada del color que ella eligió, una mesa donde su hijo podía hacer preguntas difíciles y un futuro protegido por una planificación cuidadosa. La humillación que una vez tragó se convirtió en una fortaleza privada que no necesitaba anunciar. Quienes la habían compadecido ahora la miraban confundidos, luego impresionados, luego en silencio. Los que se habían reído de que se rindiera, dejaron de reír. Alexis no persiguió su aprobación. No la necesitaba. Tenía algo mejor: un corazón en calma, un hijo protegido y una vida que no podía ser arrebatada con una firma que no leyó. Al final, la venganza no fue ruidosa ni violenta, fue administrativa, documentada, legal y definitiva. Fue una mujer que esperó, que se preparó, que se negó a ser acorralada y que dejó que un hombre arrogante insistiera en cargar el peso que lo aplastaría. Y en ese momento final, cuando su abogado se inclinó y susurró 5 palabras y las manos de Vincent temblaron, la sonrisa de Alexis no fue crueldad. Fue cierre. La historia terminó donde comenzó, en el papel, el aliento y las consecuencias. El imperio de Vincent parecía glamoroso, brillante e imparable desde afuera, por dentro estaba hecho de deudas, secretos y una actuación desesperada. Alexis había sido durante mucho tiempo un personaje secundario en la vida de Vincent: esposa, administradora no remunerada, solucionadora silenciosa, la persona detrás de cada detalle bien pulido, hasta que se negó a seguir en ese papel y se escribió a sí misma un final distinto. Muchos confundieron la paciencia con debilidad. Alexis demostró que la paciencia podía ser una estrategia. Durante 3 años cargó el conocimiento como un mapa oculto, no para destruir por placer, sino para proteger a Tyler, mantener a salvo el regalo de su abuela y asegurarse de que el colapso, cuando llegara, cayera donde debía. Vincent había creído que era el único con poder en el matrimonio, el único con derecho a controlar, el único capaz de ganar. Confundió el silencio de Alexis con rendición y su suavidad con vacío. En realidad, Alexis estaba construyendo un muro alrededor de lo que más importaba mientras dejaba que Vincent decorara la fachada de una casa que ya se estaba hundiendo. El detalle más revelador fue lo rápido que Vincent firmaba sin leer, cómo trataba el riesgo como algo inferior a él, lo fácilmente que delegaba la responsabilidad en cualquiera que le resultara conveniente: su esposa, su abogado, su madre, su novia, incluso las emociones de su hijo. Cuando las responsabilidades aparecieron en blanco y negro, Vincent buscó a quien culpar, porque culpar era la forma en que se mantenía cómodo. Pero la ley no se preocupa por la comodidad. Un juez no recompensa la arrogancia. Una firma no cambia su significado porque alguien se sienta sorprendido. Alexis se aseguró de que los documentos fueran claros, las declaraciones completas y el anexo estuviera adjunto. No fue un truco, fue la verdad presentada en el único idioma que Vincent respetaba: el papeleo. La devastación que Vincent sintió en la sala 4B no fue causada porque Alexis ocultara algo,
sino porque Vincent se negó a mirar lo que había construido. Su madre también intentó reescribir la historia, pintando a Alexis como el eslabón débil, la mujer que no merecía, ni un centavo, la ayuda que debía estar agradecida. La satisfacción de Lorraine duró solo hasta que la realidad exigió pago. Britney había sido el símbolo del nuevo capítulo de Vincent, juventud, admiración, aplausos fáciles, hasta que entendió que ese capítulo estaba escrito en una cuenta sobregirada. Diane quiso estar cerca del poder, sentirse elegida por el hombre que coleccionaba admiradores, y pagó esa traición con un silencio que Alexis no rompió. Tyler, silencioso y observador, fue siempre el más importante en la historia, el primero y el último que Alexis protegió. Tyler aprendió que el carácter se revela en patrones: quien cumple promesas, quien lee lo que firma, quien respeta a los demás, quien intenta controlar los relatos y quien trata a las personas como desechables. En el pequeño apartamento de Alexis, con paredes verde salvia elegidas por ella y muebles de segunda mano que no impresionaban a nadie en Internet, Tyler encontró algo que la gran casa nunca tuvo: honestidad. La libertad de Alexis llegó con sonidos cotidianos: la pintura secándose, una tetera hirviendo, una mochila escolar cayendo junto a la puerta, pequeñas pruebas de que la vida podía reconstruirse sin actuación. No necesitaba ser vista como victoriosa, necesitaba estar segura, estable y a cargo de sus propias decisiones. No borró el dolor, lo atravesó con un plan. Y no enseñó amargura a Tyler, le enseñó límites. La última aparición de Vincent en su puerta fue el eco final de una dinámica antigua, él exigiendo rescate, ella ofreciendo trabajo. Cuando Alexis cerró la puerta, cerró toda una era. No fue frialdad, fue final. El consejo de su abuela se convirtió en algo más que una frase, se volvió la arquitectura de su vida: conserva tu propio dinero, protege lo que importa y nunca permitas que nadie te haga sentir pequeña. Al final, la parte más dramática de la historia no fueron los gritos, ni el teatro judicial, ni el escándalo, fue una mujer que se preparó en silencio, guardó cada documento, protegió a su hijo y dejó que la codicia de un hombre cargara su propio peso. Vincent quiso todo, Alexis le dio exactamente todo lo que exigió, tal como estaba escrito. El resultado no fue caos por el caos, sino equilibrio: las consecuencias finalmente coincidieron con las decisiones. Y la sonrisa que Alexis llevaba, pequeña, controlada, casi suave, fue la sonrisa de alguien que había sido subestimada durante años y por fin entró en una vida que le pertenecía solo a ella.